Estás a punto de escuchar una predicación de Iglesia Kairos, Iglesia Cristiana en Ciudad de México. Sabemos que Dios tiene algo preparado para ti. Te invitamos a que prepares tu corazón para recibir la palabra de Dios y ser hacedor de ella. Yo quiero platicarles algo que Dios puso en mi corazón y que siempre ha estado ahí, y hoy esta semana fue algo muy fuerte. Pero quiero empezar platicándote por todos los que hoy están, los nuevos que no conocen mucho la palabra. En el Antiguo Testamento, en el libro de Samuel, hay una historia que empieza, este libro empieza contando la historia de Ana. Ana era una mujer que su esposo se llamaba Elcana, y esta mujer sufría una afrenta para el pueblo judío, que era no poder tener bebés. Ella no podía tener hijos. Y esta mujer realmente sufría por ello. Peor aún es que, de acuerdo a las costumbres, su esposo Elcana tenía otra mujer que se llamaba Penina, y esta mujer la buleaba todo el tiempo. Todo el tiempo le estaba echando en cara que ella no podía tener hijos. Penina sí tenía hijos e hijas, dice la palabra, y siempre la estaba molestando. Y esto realmente lastimaba el corazón de Ana. Y dice la palabra que todos los años, cuando su esposo subía al templo a traer el sacrificio para la familia, para todos los suyos, el sacrificio por los pecados de todos los suyos, ella subía con él y se metía al templo y empezaba a orar. Y oraba, y oraba, y oraba, y le pedía a Dios un hijo, y dame un hijo, y dame un hijo, y dame un hijo. Y dice que todos los años hacía esto, todos los años. Y una parte cuenta aquí que ella un día estaba orando, pero ella estaba orando de tal manera que incluso se acercó el sacerdote, que en ese momento era Elí, y le dijo, oye mujer, ya digiere el vino que te traes, o sea, digiere el mosto, dice la palabra. Es decir, pareces ebria, ¿estás borracha? ¿Qué te pasa? De verdad, así se acercó Elí a verla, porque ella estaba en una posición, o sea, de estar clamando a Dios, pero no te puedes imaginar cómo lo estaba haciendo. Yo no sé si ella estaba gritando, si ella estaba llorando, si ella estaba tendida en el suelo, o qué es lo que estaba haciendo, pero era de una forma tan fuerte, tan dramática, que el sacerdote le dijo que parecía que estaba ebria. ¿Sabes? Dios contestó esta oración porque es su hijo Samuel el que narra esta historia. Yo creo que se la contó su mamá de chiquito o después se la contó Elí cuando estuvo con él. Y él narra esta historia. Y Dios contestó la oración de Ana. Por otro lado, quiero decirte que también en el libro de Reyes, en el capítulo 18, habla del profeta Elías. El profeta Elías que oró y dejó de llover. Y después, cuando vienen a él dice, vamos a hacer, ya para que llueva, vamos a hacer 2 altares. En ese tiempo, ese pueblo impío en el que él estaba, adoraba a un dios que se llama Baal, es un dios pagano. Y les dijo, vamos a hacer 2 altares. Hagan un altar para Baal y un altar para Jehová, mi Dios. Pongan ahí un animal, un buey, pártanlo en pedazos y lo ponen en el altar y yo voy a hacer lo propio. Y vamos a orar a nuestros dioses. Bueno, voy a orar a mi Dios, ustedes oran al suyo, para que descienda fuego. No vamos a prender nosotros en altar, vamos a pedirles que descienda fuego. Dice la palabra que los profetas de Baal empezaron a orar, muchos, 40 profetas ahí, empezaron a orar a su Dios. Y empezaron desde muy temprano, y dice que ya era mediodía. Y ellos, de acuerdo a su costumbre, se empezaron a cortar, a tasajear con cuchillos y a golpearse, a pedirle a su Dios que descendiera fuego. Y llegó el mediodía y no pasó nada, nada. Mientras Elías dijo, hagan el sacrificio, pongan el animal. ¿Saben qué? Tráiganme 12 piedras y pónganlas ahí también. 12 piedras. ¿Saben qué? Hagan una zanja alrededor del holocausto. Y traigan 4 cántaros de agua. No, traigan otros 4. Otros 4. O sea, 12 cántaros de agua. Y mojen todo, mójenlo. O sea, si de por sí era difícil prenderlo, imagínate mojado y con piedras que ahogaban el fuego.
Y todos yo creo que se quedaron así como diciendo, no, ya, está loco. Y cuando Elías empezó a orar, la oración de Elías fue sencilla, fue concisa, fue clara y fue muy cortita. Y Elías oró, dice la palabra ahí en el capítulo 18, y empezó, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Israel, manifiéstate para que este pueblo vea que tú eres Dios, para que ellos vean que lo que yo hago es porque tú me estás mandando a hacerlo. Respóndeme, Jehová, respóndeme y desciende para que esta gente vea que tú eres Dios y tu corazón vuelva a ellos. Y en ese momento, ¡zas!, que viene fuego del cielo y que prende todo el holocausto. Todo. Se consumió la carne, las piedras y por supuesto todo el agua. Así, increíblemente. ¿Qué pasa con estas dos oraciones, amados? ¿Por qué ella tuvo que clamar tanto? ¿Y por qué tuvo que pedir tanto? ¿Y por qué fueron tantos años? ¿Y por qué tuvo que ser de esta manera? ¿Por qué la oración de Elías fue tan corta, tan breve y tan concisa? Y Dios respondió. Yo quiero decirte que es por la fe que está implícita en nuestra oración. La oración no es contestada por lo larga que es, por las palabras que van en tu oración, porque tú oras y te extiendes y oras. No. No es el número de palabras lo que hace que Dios responda a la oración. No es lo que hace que el corazón de Dios se mueva. Entonces, ¿acaso Elías o Ana eran seres extraordinarios? ¿Acaso ellos eran seres como de otro mundo o tenían otro tipo de conexión con Dios, no? Ellos igual que Daniel en el pozo de los leones o que Josué cuando oró y se paró el sol, eran hombres y mujeres como tú y como yo. Normales, comunes. Dice incluso en Santiago 5:17 que Elías era un hombre, Elías, el que oró por ese fuego que descendió del cielo, era un hombre sujeto a pasiones. ¿Qué quiere decir? Que era un hombre normal, que se seguía equivocando. Dice que era sujeto a pasiones. Yo no sé qué quisiera aquí decir con que era sujeto a pasiones. A lo mejor era medio ojo alegre, o a lo mejor les gustaba la comida, era muy comelón, o no lo sé. Pero, ¿sabes? Era un hombre que seguía equivocándose, que a veces hacía las cosas mal. Así que no era porque él fuera diferente. Su oración no fue respondida porque él fuera diferente. Porque no es lo que eres tú lo que hace o mueve el corazón de Dios para responder nuestras oraciones. ¿Qué palabras usaba Ana? ¿Qué palabras usó Elías? Cada quien usaba diferentes palabras, tenía un lenguaje diferente. No es el lenguaje, amados, lo que hace que Dios conteste tu oración. No es lo que hace que Dios escuche. Cuando yo era adolescente, íbamos a compartir la palabra ahí a Tacuba, por donde está el metro, y íbamos abajo de los puentes de ahí de Tacuba, y compartíamos la palabra, llevábamos comida a mucha gente. En ese tiempo había muchos indigentes viviendo debajo, no sé si todavía, pero realmente había mucha gente indigente, familias de indigentes viviendo ahí. Y a mí me quedó muy marcado que ahí conocí a un hombre, que él salió de ahí. Y este chavo, en ese tiempo pues era chavo, más grande que yo, era un joven, él empezó a compartir la palabra, a compartir lo que Dios había hecho en él. Entonces, cuando nosotros lo veíamos, cuando él oraba y decía, Dios, muévete, manifiéstate, hazla ahora aquí con la jefecita que está mala, que la patroncita se cure, porque tú eres bien poderoso, Dios. De verdad no les miento, él oraba así. Al principio, a algunos nos daba risa y a otros decían, Dios santo, ¿cómo se atreve? ¡Qué insolente, qué imprudente!
nunca con groserías, nunca con faltas de respeto, pero él venía a Dios con una pasión. ¿Y sabes qué? Dios escuchaba su oración. Y Dios oía lo que él pedía. Y Dios se manifestaba cuando este hombre oraba. Él después se volvió pastor y tuvo una iglesia, no sé dónde esté en este momento. Pero en ese momento Dios lo usaba con poder, porque no es la forma en la que tú oras. No es las veces que repitas una oración el cómo Dios responde. A veces creemos que viniendo delante de Dios vamos a convencerlo o algunos dicen hacerle manita de puerco y le vamos a convencer de que Él responda a nuestra oración. A veces somos como los hijos. Cuando tu hijo o tu hija te dice, mamá, ¿me das permiso de ir acá? No. ¿Por qué? Porque no, hijo, no vas a ir. No puedo llevarte, tenemos tarea, tengo que hacer cosas. Por favor, mamá. No. Por favor, por favor, por favor. No, súbete al coche. Por favor, por favor, por favor. No, bájate. Por favor, come. Por favor, por favor, por favor. Toca. Mamá, ¿puedo pasar? Sí. Por favor, por favor, por favor. Y ya te tienes hasta acá. Y a veces, ya, vamos, órale pues, te voy a llevar. Y a veces creemos que tú vienes delante de Dios y le vas a estar haciendo así. Y le vas a estar rogando. Por favor, Dios, por favor, por favor, por favor, por favor. Que mi esposo cambie, Señor, por favor, por favor, por favor. Y que haga por favor, por favor, por favor. No, amados, no es cómo le insistas, cómo le ruegues a Dios. Es la fe que va implícita en tu oración. Es como tú estás lleno de fe, como tú le estás pidiendo a Dios. La oración, amados, es platicar con Dios. La oración es venir delante de Él y exponerle todo lo que tú eres. Tú no necesitas decir cosas que no sientes porque Dios ve tu corazón. Cuando tú estás orando, Dios está viendo lo que hay dentro de ti y cómo tú estás sintiendo y te estás comunicando con Él. Si orar es platicar con Dios, este elemento de la comunicación, más bien, la comunicación tiene 3 elementos, que es el que comunica, el receptor, el que escucha, y hay un mensaje implícito. Si uno de estos 3 no existe, entonces no hay un canal correcto de comunicación. Ese mensaje tiene un canal, y el canal va y viene. Y a veces creemos que platicar es solamente exponer y venir delante de Él y hablar y hablar y hablar y hablar. Y a veces oramos y venimos delante de Él y es que como cuando le platicas a alguien y le dicen, quiero platicar contigo. Sí, dime. Y empiezas, bla, 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 bla. Y Él te dice, oye, sí, pero, no, espérame, bla, 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 sí, pero, bla, bla, bla. Bueno, ay, muchas gracias, por platicar conmigo. Y el otro se queda así, no, pues de nada. Y a veces somos así, venimos delante de Dios y hablamos y hablamos y hablamos y no dejamos que Él nos responda. A veces Dios quiere decirte, a ver, hija, cálmate, no pasa nada, no te preocupes, tranquila. Y tú no quieres oír, sigues diciendo, no, es que no se vale, no, María, tranquila, hija. Y no queremos escuchar porque no hay una comunicación correcta con Dios. A veces nuestra oración está bañada de esperanza. Y nos movemos en esa esperanza de que Dios nos escucha. Pero quiero decirte que la esperanza es muy diferente a la fe. La fe es declarar que se va a hacer. Dice la palabra que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando yo oro con fe, estoy convencida de que Dios va a obrar y que Dios está haciendo lo correcto en mi vida. Estoy convencida de que pase lo que pase, Dios va a hacer lo que es mejor para mí, porque estoy orando en fe, porque hay en mí fe. Cuando hay esperanza, la esperanza es simplemente un deseo de que las cosas se cumplan. Esto es muy importante, queridos, porque es muy, muy diferente pedirle a Dios, ay, Señor, pues si fuera tu voluntad, si tú quisieras, pues si fuera posible, Señor, que tú te manifestaras y que... Esa es una esperanza de que Dios te escuche. Tal vez, cuando tú dices, Señor, muévete, manifiéstate, ven, revélate, haz la obra.
Estás declarando que Él va a venir, que lo va a hacer. Pero eso es la fe que está implícita en tu oración. ¿Cómo es que esta fe está en nosotros? ¿Cómo es que yo puedo hacer que esta fe crezca? Quiero que me acompañes a leer en Mateo, capítulo 17, versículo 17. Si puedes, búscalo y si no, no te preocupes, nos lo van a poner aquí en la pantalla para que lo podamos ver. En este texto, en esta parte del Evangelio de Mateo, Jesús está rodeado de personas y de pronto se acerca a alguien, un hombre, y le dice y viene y le cuenta en voz como de chisme y como de queja. Señor, mi hijo está enfermo, dice lunático, dice esta versión, o sea, tenía como ataques epilépticos y de pronto se tira en el fuego y se tira en el agua y hace cosas y ya no sé qué hacer con él. Y lo traje a tus discípulos y no pudieron hacer nada por ellos. ¿Qué onda con ellos? No pudieron hacer nada. Y entonces Jesús dice aquí la palabra, y respondió Jesús, dijo, oh generación infiel y torcida, ¿hasta cuándo tengo que estar con vosotros? ¿Y hasta cuándo os tengo que sufrir? Tráedmelo acá, o sea, tráiganme al muchacho. Y Jesús le reprendió y salió el demonio de él, y en ese momento el muchacho fue sano desde aquella hora. Entonces, llegándose los discípulos a Jesús, aparte, ya se apartaron de él, porque no querían ser más evidenciados, ya los había regañado Jesús. Se apartaron y le dijeron, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera a este demonio? Y Jesús les dijo, por vuestra incredulidad. En otra versión dice, por nuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Y dice después, mas este linaje no sale sino por oración y ayuno. Y en otra versión dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Cómo está aquí, amados, diciéndoles a sus discípulos? Jesús les está hablando a sus discípulos y les está diciendo, gracias, Abdi, y Jesús les está diciendo, no pueden porque les falta fe. Y la fe viene con ayuno y oración. Por eso no pueden hacer las cosas, porque necesitan fe. ¿Cuánto tiempo voy a estar aquí con ustedes para enseñarles? Jesús ascendió, resucitó, se fue al cielo, pero Él nos dejó la palabra para que pudiéramos entender que es con fe y que la fe viene con el ayuno, pero con la oración. Yo oro mucho, oramos mucho, no para que Dios responda, sino para que nuestra fe crezca, para que haya en nosotros más fe. Oramos para tener ese entendimiento, esa fe en que Dios está obrando. Nuestra fe nos lleva a aceptar y a comprender, a entender la voluntad de Dios en nuestra vida. Tú no puedes creer, querido, querida, que Dios está haciendo lo mejor para ti si tú no tienes fe y no crees en Él. Yo no puedo creer que Dios está obrando en mí, está haciendo algo en mi brazo si yo no tengo fe en Él. Yo confío en que Dios está obrando y que Dios tiene un propósito para lo que está haciendo, porque hay fe. Porque quiero que Dios aumente en mí esa fe para entenderlo y lo hago a través de la oración. Y estoy orando y le estoy buscando. Cuando estamos orando, a veces venimos delante del Señor y venimos delante de Él y exponemos así como tipo porro de la UNAM, un pliego petitorio así enorme. Y venimos y se lo planteamos al Señor y le decimos, Señor, te pido esto y esto, y esto. Y cuando tenemos reuniones de oración o cadenas de oración, lo primero que hacemos, ¿cuáles son las peticiones? ¿Cuál es nuestro pliego petitorio? Y venimos delante de Él con un chorro de necesidades. Y yo quiero decirte, amado, que la oración no solamente es para pedir. Que la oración no solamente es para venir a quejarte delante de Dios.
La oración es un medio de comunicación que Dios nos dejó para que nuestra fe aumentara, para que nosotros pudiéramos conocerle e intimidar más con Él. La oración es en todo tiempo. Dice la palabra, orad sin cesar. ¿Cómo venimos delante de Él? ¿Tú crees que si no hay una petición no puedo venir delante de Él? Papi, hoy, no sé, estoy como rara, a veces estoy preocupada, estoy enojada, y venimos delante de Él y ponemos nuestro corazón delante de Dios. Y no le pido nada, y no tienes que pedirle nada. Es sorprendente y al mismo tiempo triste que en este tiempo en el que estamos viviendo con esta pandemia tan difícil, la gente se ha acercado más a Dios, pero más por miedo y por necesidad que porque haya un verdadero entendimiento, un verdadero amor por venir delante de Él. Que venimos pidiéndole que nos cubra, que nos cuide, que cuide a nuestra familia, que no nos pase nada, que no nos dé COVID, que no nos enfermemos, que no falte la comida. Pero a veces no oramos y decimos, gracias Dios, porque no me he enfermado. Gracias Dios, porque tú nos has guardado. Gracias Dios, porque tú nos has sustentado, porque no ha faltado nada. Dios, gracias, porque no me he vuelto loca, o porque no se ha vuelto loco mi esposo, o porque mis hijos siguen aquí. Gracias, papi, gracias. Eso es la oración, amados. Y eso es lo que fortalece nuestra fe, la comunión que nosotros tenemos a través de la oración. Y así como Jesús les decía a sus discípulos, la falta de fe es con ayuno y oración. No se estaba refiriendo tanto al hecho de poder echar o no fuera demonios. Eso es X. O sea, yo creo que Jesús le dijo estaba el muchacho y le dijo, ya, órale, levántate, fuera. Y el muchacho se levantó, dice que quedó sano desde ese momento y él estuvo bien. Y todos se quedaron así, wow. Cuando Jesús oraba, cuando Jesús hacía un milagro, él venía y oraba al Padre. Y Dios respondía de inmediato, porque era un hombre lleno de fe, porque es Dios. Pero él le pedía al Padre, porque dice la palabra que le pida al Hijo, ahora le pedimos al Hijo, le pedimos al Padre por el Hijo para que el nombre del Padre sea glorificado a través del Hijo. Y entonces Jesús se manifestaba para que el nombre del Padre fuera glorificado, porque la fe que en él había hacía los milagros. No solo oramos porque hay necesidad, sino para que aumente nuestra fe. Dios, amados, siempre contesta nuestra oración. Siempre. A veces contesta sí, a veces contesta no, y a veces contesta espera. Tranquilo, ten calma, yo voy a hacer. A veces somos desesperados. A veces queremos ya las cosas. Señor, ayúdame a comprar este Suro 76 que me están vendiendo, que está re bueno y está bien barato. Ayúdame para comprarlo porque de veras que es una ganga. Y el Señor te dice, no, es que está bien y le sirve todavía la máquina y tiene unos golpes, pero está bueno, Señor. Ayúdame a comprarlo. Y Dios dice, no, porque espérate, te quiero dar un 2021. Te quiero dar el Mazda 2021 o el coche que te guste. Espérate. Pero no esperamos a que Dios responda a nuestra oración. A veces Dios obra. No a veces. Dios obra como es mejor para nosotros. Pero si yo no tengo fe, querida, si yo no tengo fe, no entiendo cuál es la voluntad de Dios y entonces yo veo que no está bien. Todo lo veo mal. Yo tengo fe y la certeza de que Dios está haciendo algo en mi vida. Por eso no importa lo que pase. Pero si yo no tengo fe y no tengo esa confianza, entonces empiezo a dudar y empiezo a cuestionar. Dios, ¿no te estarás equivocando? ¿Por qué? ¿Por qué no me sanas? ¿Por qué no me escuchas? No, sí te escucho, hija, pero no te voy a sanar ahorita, espérate. Estoy haciendo algo en ti. Estoy preparando algo en ti para bendición de alguien más. Espera. Y no entendemos que la voluntad de Dios se va a cumplir en nosotros, de acuerdo a la fe.
A veces pedimos y oramos y decimos, Señor, que tu voluntad, si fuese tu voluntad, y la voluntad de Dios ya está dada, ¿sabes? Lo que tenemos que pedir es que nosotros entendamos esa voluntad, que nosotros podamos tomar esa voluntad que Dios tiene en nosotros y que podamos aceptarla de forma correcta. Por eso oramos. Dios obra de diferentes maneras y lo va a hacer con los medios que Él quiera. A veces hay enfermedad y oramos a Dios y no viene la sanidad. Y entonces Dios te dice, pues ve al médico. Y hay quien dice, no, yo voy a esperar hasta que Dios responda y no voy a ir al doctor. Oye, pero te duele. No voy al doctor. No. Y entonces llega tu hermano, llega tu vecino, llega una vecina que es doctora y te dice, necesitas ir al hospital, pero ya porque es el apéndice se te va a reventar. No, yo voy a esperar. Y viene otro amigo y te habla tu mamá y todo el mundo te dice que tienes que ir al médico, que tienes que ir al doctor. Y tú dices, no. Dios obra, amados, a través de la ciencia. Por eso Dios permite que el hombre crezca en sabiduría, en conocimiento, a través de la ciencia médica. Dios obra a través de la medicina también. Dios obra a través de los médicos. Y a veces no entendemos cómo Dios quiere obrar. A veces incluso hay gente que dice, no, pues es que a mí la verdad me tocó un médico buenísimo. Sí, pero si Dios no hubiera estado ahí, quién sabe, no estarías contando la misma historia. Dios puede obrar por este medio. Dios puede usar a quien menos te imaginas para responder nuestras oraciones. ¿Cómo tengo que orar? ¿Cómo tengo que venir delante de Él para pedirle? Entonces, ¿qué digo? Entonces, ¿qué hago? Si no es lo que digo, si no es cuánto digo, si no es quién soy, entonces, ¿qué hago? ¿Cómo hago que aumente mi fe? Cuando oro, número 1, declaro que Él es Dios. Pero tú no puedes declarar que Él es Dios si no tienes fe. Tú no puedes declarar que Él es grande, que Él es poderoso, que Él es santo, si tú no le crees, si no crees en Él. Si no hay esta fe en ti de decir, Él es mi Dios, Él es el Dios en el que yo creo. Él es el Dios que puede hacer las cosas. Él es el Dios que puede cambiar las cosas, porque Él es el único que tiene el poder y la facultad, porque tú eres Dios. Cuando tú vienes delante de Él, debes reconocer que Él es Dios, que Él es el motivo, que Él es la razón, que Él es lo que mueve y lo que nos da el poder estar aquí, el poder movernos, hacer, tener, reconociendo que Él es Dios y que Él es tu Dios. Tú eres mi Dios. Yo creo en que tú puedes hacerlo. Número 2, creyendo y confiando que su voluntad será cumplida en mi vida. La voluntad de Dios, amigos, ya está dada. Dios sabe todo lo que nosotros somos, lo que tenemos y lo que vamos a hacer. Dios conoce tu corazón. Si tú quieres venir a decirle al Señor, oh, yo te puedo decir mil cosas y ser linda y mostrarme y decirte y todo, pero Dios ve en mi corazón si yo no quiero orar, si me la paso peleando, si me enojo constantemente, si dudo, porque Dios ve mi corazón. Entonces, la voluntad de Dios ya está dada en mi vida. Yo sé que Dios tiene un propósito bien definido para mi vida, pero yo tengo que venir confiada en Él, con fe, sabiendo, entendiendo, aceptando, abrazando que todo lo que pasa en mi vida viene de Dios. Que todo lo que pase en mi vida viene de Dios. Cuando a mi esposo le detectaron cáncer, en el tiempo que estuve, en cuanto nos dijeron que tenía cáncer, yo me enojé, me desvanecí, estaba enojada, estaba triste, estaba pues consternada, confundida, y le decía a Dios, ¿por qué? No se vale, no es justo. ¿Por qué? O sea, si Fer es un hombre justo, si hacemos las cosas bien. Es más, yo le decía a Dios, revélame si hay algo malo. ¿Por qué? Y Dios me mostró una palabra que dice en Job, que dice,
que cuando su mujer venía a él y le dijo, ya, o sea, ya Job estaba muy mal, en muy malas condiciones, dijo, ya bendice a tu Dios y muérete, mejor muérete. Entonces Job responde, ¿recibiremos de Dios lo bueno y no lo malo? En ese momento yo entendí y dije, va, esto viene de ti. Ok, Dios, esto viene de ti, no es castigo, no es juicio, no es algo que esté pagando. Esto viene de ti, tú lo estás permitiendo con un propósito. Hoy vemos los propósitos que Dios tenía, o sea, Fer iba a 3 cirugías, pero lo entendí que confío en un Dios poderoso y que pase lo que pase, Él tiene cuidado de mi vida y tenía cuidado de la vida de mi esposo. Entonces yo vengo en fe, creyendo y confiando que la voluntad de Dios es perfecta y es agradable. Yo oro tomándome de las promesas que Dios tiene para mi vida. Cuando tú le dices a tu hijo, si te portas bien, te voy a comprar esto. Si sacas buenas calificaciones, te voy a comprar esto o te voy a dar esto. Si me haces todo el quehacer, te voy a dejar ir. ¿Se le olvida a tu hijo? Oye, papá, ¿te acuerdas que me dijiste que me ibas a dar? Oye, papá, ¿te acuerdas que me dijiste que me ibas a dejar ir? Mamá, ¿sí te acuerdas, no? ¿Que me dijiste? ¿Sí te acuerdas? Y a ver, donde tú les hagas, ¿yo? ¿Yo dije? No, ¿a poco te dije? No, hija, te confundes, no, o sea, te van a estar recordando constantemente lo que tú dijiste. Cuando nosotros oramos, nos tomamos de la palabra de Dios, de las promesas que Dios tiene para nosotros, de lo que Dios tiene para nosotros. ¿Sabes? En la Biblia hay más de 7,000 promesas, 7,487 promesas de lo que Dios quiere hacer en tu vida, de lo que Dios tiene para nosotros, de bendición, de regalos de sanidad, de prosperidad, de paz, de gozo. Cosas que Dios dijo que nos iba a dar, pero a veces no las conocemos, a veces no las creemos, a veces no las tomamos. A veces no nos damos a la tarea de entender y de comprender y de presentarlas delante de Dios y de decirle, Dios, tú me dijiste que aunque andara en valle de sombra de muerte, no tenía que tener temor porque tú estabas conmigo. Hoy me siento a oscuras. En esta pandemia estoy desesperada, me siento a oscuras. Pero tú dijiste que aunque anduviera a oscuras, en valle de sombra de muerte, que no debía de tener temor porque tú estabas conmigo. En el libro de Números dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Yo me puedo arrepentir de cumplir una promesa y eso está muy mal, pero Dios no lo va a hacer. Dios va a cumplir su palabra. Y si Él dijo que lo iba a hacer, Él lo va a hacer. Si Él dijo que llevó todas nuestras enfermedades en la cruz, Él se va a llevar nuestras enfermedades. Si Él dijo que íbamos a resucitar en gloria y que vamos a estar con Él en el cielo, así va a ser. Pero en esta tierra dice que no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Yo sé que mis hijas nunca van a tener escasez. Yo sé que mis hijas nunca van a tener necesidad, porque yo confío en un Dios. He sido justa, he buscado de Dios. Y yo sé que Dios va a traer la bendición sobre mis hijas, porque así dice tu palabra y tú lo vas a cumplir, Señor. Y cuando yo oro y estoy orando por mis hijas y pido bendición para ellas, yo digo, Señor, yo sé que tú vas a bendecir a mis hijas, porque es tu palabra. Porque ellas nunca van a tener escasez, porque es tu palabra. Porque si tú dijiste en Jeremías 3:33, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y maravillosas que no conoces. Manifiéstate, Dios. Quiero ver esas cosas grandes y maravillosas. Tú dijiste que lo ibas a hacer. Entonces yo oro y entonces pido esas promesas sean cumplidas en mi vida. Yo pido que esas promesas se hagan. Cuando oras, pides en el nombre de Jesús. Tú que eres nuevecito y que empiezas en esto, ¿por qué oramos y decimos en el nombre de Jesús? ¿Por qué no en el nombre de Moisés, de Daniel, de Elías? ¿Por qué no en el nombre de Fernando? Pues es el pastor, ¿no? Digo, ¿por qué no? No.
porque no tenemos ningún mérito delante de Dios. En cambio, lo que les decía hace rato, en Juan 14:13 dice, y lo que pidieres, pídelo en mi nombre, nos dice Jesús, pídelo en mi nombre para que el Padre responda. Y lo haré para que el nombre de Dios sea glorificado en el Hijo. Yo te lo pido en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo. No por mí, porque, pues yo qué, pero tú Jesús, tu Hijo Jesús fue quien murió por mí. Cuando tú vienes delante de Dios, ¿sabes? Dios no ve a Analicia. Dios no ve a la mujer imperfecta, a la mujer insegura, a la mujer enojona, a la mujer que a veces se desespera. Dios ve a Jesús. Dios ve el amor. Dios ve la fe. Dios ve la confianza, la resurrección y el poder de Cristo en mí. Por eso cuando yo vengo y le digo, Señor, yo te lo pido en el nombre de Jesús, entonces Dios responde. Entonces Dios entiende que yo tengo esta necesidad. No es que entienda, Él entonces ve mi corazón y Él responde. Por eso es que decimos, en el nombre de Jesús. Hay veces, y yo he escuchado gente que incluso ora y ya no lo dice. Y dice, bueno, Dios de todos modos me escucha, sí, Dios te escucha. Pero simplemente cuando tú vienes a algún lado, a una entidad de gobierno, y tú le dices, ay, ¿sabes qué? Me envió la señora Paquita, la del 321. Mucho gusto, qué bueno, me la saluda. Pero si yo voy aquí a la alcaldía y digo, ¿sabes qué? Me mandó Vidal Llerenas, que quiere que haga esto. ¿Quién es? Vidal Llerenas es el alcalde. Ah, sí, cómo no, permítame. Oye, que hagas esto, que hagas aquello. Cuando yo vengo y Dios ve a Jesús en mí, entonces Él ve la fe y Él responde. Decimos amén. Decimos amén. Amén es una palabra hebrea que usaba el pueblo, pero, ¿sabes? Amén es una palabra de confirmación. Es una palabra que da un sentido aprobatorio de que se va a hacer. Es como cuando quedas en un acuerdo y dices, ¿estás de acuerdo? De acuerdo. Sí. Cuando terminas una conversación y terminas, ¿entonces sí ya quedamos? Sí, ya quedamos. Entonces sí, sí. Confirmas que se va a hacer. Es amén. Amén significa así sea. Pero tú no puedes decir así sea si no has confirmado todo lo que estás pidiendo. O sea, Señor, tú me vas a sanar, tú vas a obrar, tú vas a traer a mi hijo de regreso, tú le vas a bendecir, tú vas a permitir que encuentre el trabajo, porque tú eres bueno, porque tú tienes cuidado de mi vida. Y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Así sea, así va a ser, se va a cumplir. Porque tengo esa fe, porque tengo esa confianza. Entonces, mis amados, la oración no es nada más el tiempo que oras. No es lo que dices, no es quién eres. Es la fe implícita en nuestra oración. Y oramos más para que haya más fe. Clamamos más para que haya más fe. No para que Dios nos escuche, sino para que nuestra fe crezca. Y entonces podamos hacer cosas. Y entonces podamos dejar que Dios se manifieste en nuestra vida. Eso es lo que quería compartirte, amado. Te invito a que busques orar, darte tus tiempos de intimidad con Dios. Quiero hacer una oración chiquita por ti y pedirle a Dios que de verdad active en nosotros ese creer como el hacer. Si puedes, ahí donde estás, cierra tus ojos y ora conmigo. Dios, te doy gracias porque tú eres bueno y porque tú eres Dios, porque tú respondes y porque tú, Señor, permites que podamos conocerte de una manera diferente. No un Dios que castiga ni que es malo, sino un Dios bueno, misericordioso, poderoso. Yo creo que tú eres grande y yo creo que tú eres poderoso. Papi, te pido que tú nos lleves a un entendimiento mayor de tu voluntad y de las cosas que tú quieres para nuestra vida. Que tú permitas que podamos ser esos hijos que tú quieres que seamos. Actívanos y llévanos a una fe mayor, que nuestra fe vaya creciendo, que nuestra fe se vaya fortaleciendo, que haya en nosotros esta fe que tú quieres y que podamos de verdad, Señor, movernos, caminar
en el entendimiento, en el mover, en la voluntad del Padre. Gracias, Señor, por la vida de mis amados. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, queridos. Gracias por oír esta predicación de Eclesia Kairos. Deseamos que Dios siga hablando a tu vida para formar su propósito en ti. Búscanos y síguenos en nuestras redes sociales que están en la descripción de este audio. Nos escuchamos en la siguiente predicación. Dios te bendiga.